Judas Iscariote, el hombre que entrega a Jesús en el acto de traición más infame de todos. Judas es la personificación de toda la maldad. La persona más villana en la historia humana. Malvado, el más bajo, demoníaco. Ahora, nueva evidencia reescribe la historia de Jesús y Judas. Un libro perdido con conocimiento secreto, condenado como herejía hace 1800 años. Es una escena horrible, aterradora. ¿Podrían nuevas pistas revelar el verdadero significado del Evangelio de Judas? Judas ha sido uno de los mayores villanos de la humanidad. Judas se ha convertido en el símbolo del más grande traidor. El hombre que vende a Jesús por 30 piezas de plata. El crimen de Judas es muy fácil de entender y al mismo tiempo es terrible. Él traicionó a su amigo. Y nos llega una bomba, un manuscrito antiguo traducido hace poco. Solo 25 hojas desgarradas de papiro, escritas en la antigua lengua copta. El Evangelio perdido de Judas reta nuestro desprecio por este personaje. Pero ahora, ¿acaso los fragmentos faltantes del texto completarán el Evangelio y nos obligarán a reconsiderar el rol de Judas en la historia de Jesús? La historia de Jesús, la de la crucifixión, no trata tanto de quién lo hizo, sino de por qué. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Esa es realmente la mayor pregunta de todo el Evangelio. En los Evangelios del Nuevo Testamento, Jesús inicia su misión viajando por Galilea y Judea, reuniendo seguidores. De entre ellos elige a 12 para que sean sus discípulos más cercanos. El término discípulo solo significa aprendiz o estudiante, así que cuando llama a sus discípulos simplemente era un grupo de estudiantes que aprendían de él. Los discípulos provienen de un amplio rango de profesiones, desde pescadores hasta recolectores de impuestos. Jesús hizo un reclutamiento deliberado y él quería formar un grupo diverso. Judas pudo haber sido uno de los primeros que reclutó. Jesús era bueno juzgando los caracteres. Todo el que Jesús eligió como discípulo debió haber tenido algo a su favor. Judas era el tesorero de los 12 discípulos de Jesús. Era a quien Jesús le confiaba el dinero. Jesús veía en Judas el tipo de hombre que quería como seguidor. Debemos asumir que eran amigos y que tenían una relación cercana. Es especial. Tiene una posición clave. Y sin embargo, sucederá algo con Judas que por supuesto lo hará alejarse de Jesús, perder su fe en él y finalmente traicionarlo. Los evangelios del Nuevo Testamento hablan de un momento crítico aquí, a 3 kilómetros de Jerusalén. La aldea de Betania es nombrada en los evangelios como el lugar donde Jesús se quedó durante la última semana de su vida.
El Evangelio de Juan ubica la escena en la casa de Lázaro, el hombre que Jesús resucitó de entre los muertos. Solo unos días antes de su crucifixión, una mujer se acercó a Jesús y ungió sus pies con aceites y perfumes costosos. María unge a Jesús con esencias de nardos, el Chanel 5 de la antigüedad, y usa un frasco que es el sueldo de un año de un trabajador. Quienes lo vieron se escandalizaron, se impactaron. Y nadie más que el tesorero del grupo, Judas. ¿Por qué se desperdició así el ungüento? ¡Déjala, Judas! Jesús ha estado predicando un mensaje sobre los pobres, un ministerio para ellos, regalar tu abrigo, y de pronto permite que esta mujer vierta una enorme cantidad de dinero en perfume sobre él. Este aceite pudo venderse por más de 300 dinares. Es como un juego de reglas para los discípulos y otro juego de reglas para Jesús. Podemos ver por qué este evento molestaría a Judas. Este fue un gran punto de inflexión para Judas, porque inmediatamente después de ver esta unción, va con las autoridades y les dice: traicionaré a Jesús con ustedes. Pero al día siguiente, Judas está de vuelta junto a Jesús cuando hacen su gran entrada en Jerusalén para la Pascua. El Festival de la Pascua es un festival de una semana en el que los judíos recuerdan su éxodo de Egipto. La llegada de Jesús anima a la multitud emocionada y trae problemas a las autoridades. Es una época peligrosa para los romanos porque hay muchos peregrinos en la ciudad. La Pascua es sobre la liberación de la esclavitud y hay un pequeño paso entre la liberación de la esclavitud en Egipto y la liberación de la tiranía de los romanos. Jerusalén en la época de Jesús era como una pila de pólvora. Tenemos a Jesús, esta figura mesiánica en la ciudad. Hay un importante festival judío y para colmo los romanos vigilan. A los romanos les preocupa que explote en cualquier momento. Temiendo que los romanos los castiguen por cualquier disturbio, los altos sacerdotes judíos deciden tomar acciones contra Jesús. La escena está lista para la mayor traición en la historia. Siempre que intentamos pintar a alguien con una sola pincelada, realmente somos injustos. Estoy con Jesús de Nazaret y puedo entregárselo. Quisiéramos hallar reliquias y someterlas a un análisis científico, solo para ver cuánto de la leyenda pudiese ser cierto. Por primera vez en la historia, estamos viendo el verdadero evangelio de Judas. Necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan el Bautista es el primer capítulo de la larga y asombrosa historia de Jesús. Código Jesús, 2 episodios seguidos. Esta noche, por History. Judas Iscariote, el hombre que traiciona a Jesús. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sabe Judas lo que hace? ¿Es solo resentimiento de Judas? ¿Está desilusionado o solo confundido? No sabemos qué impulsó a Judas a hacer lo que hizo. Imagino muchos motivos. En el Evangelio de Mateo, Judas traiciona a Jesús por 30 piezas de plata. Para mí la codicia no sirve como motivo porque Judas pasó los últimos 3 años viajando por el desierto de Judea y Galilea, incluso sin ningún pago. ¿Por qué de pronto se vuelve codicioso? ¿Y qué más habría motivado a Judas a traicionar a Jesús? Estoy con Jesús de Nazaret y puedo entregárselo. Algunos expertos creen que Judas era un celote.
Zelota es un término técnico para un grupo de revolucionarios que se oponen firmemente a la ocupación romana. Si Judas era uno de estos revolucionarios, tal vez se sintió frustrado porque Jesús no tomaba acciones suficientes, no lo hacía en público ni ejercía presión. Tal vez entregó a Jesús con la esperanza de que el crear una confrontación entre Jesús y los romanos sería la chispa que haría que Jesús iniciara los eventos que derribaran el Imperio Romano. Estas intrigas políticas forman el telón de fondo de una de las escenas más celebradas en la vida de Jesús, la Última Cena. Este lugar es llamado el Cenaculum. Proviene de la palabra latina cena. Y este es el sitio tradicional donde tuvo lugar la Última Cena. Cuando Jesús y sus discípulos se reunieron para la Última Cena, la tensión aumentaba mucho. Durante la semana que habían estado en Jerusalén, aumentaron los conflictos con las autoridades. Algo grande estaba por ocurrir. Vamos, vamos. Había una verdadera sensación premonitoria en la Última Cena, como se muestra en los Evangelios. Es ese momento en la comida, en esa intimidad. Comer con alguien es como ser una familia. Jesús les anuncia que uno de ellos, uno de los 12, lo traicionará. Jesús los lleva por un camino que no esperaban. Todos sienten el hedor ominoso de la muerte soplando sobre Jesús y no saben qué hacer. Es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Es Judas quien es identificado como el que lo traicionará. De repente, Judas se marcha. ¿A dónde vas? Judas. Espera, Judas, no te vayas. Tienes la Última Cena. Tienes el jardín de Getsemaní. Y es como una noche sin fin. Mientras los discípulos duermen, Jesús pasa la noche orando. Está tan angustiado, tan lleno de agonía que suda sangre. Aquel a quien bese será el hombre. Arréstenlo y llévenselo. Rabino. Judas se acerca a Jesús y hace algo amoroso externamente, pero fue la cosa más llena de odio internamente. Lo besa. ¡Jesús de Nazaret! ¡No! Judas es el responsable del mayor acto de maldad por traicionar a Jesús. Desde ese momento, el nombre de Judas es sinónimo de traidor. Pero casi 2 milenios después, emerge una nueva versión de su historia de vergüenza. El Evangelio perdido de Judas.
Este arroja una luz diferente sobre este acto despreciable. 1978. Una misteriosa caja de piedra es desenterrada en el desierto egipcio. Contiene lo que parece ser un texto bíblico escrito en un lenguaje antiguo. Nadie sabe aún lo que dice. Es como una mezcla entre el halcón maltés y una película de Indiana Jones. Este intrigante documento llega al sombrío mundo del mercado negro de antigüedades y reaparece en Ginebra. Allí están los bancos, allí los adinerados. Es el mercado negro más exclusivo que hayan visto. Stephen Emmel, un especialista en lenguajes antiguos, llega a Suiza para investigar. El gobierno egipcio no otorga permiso para remover artefactos, a menos que hayan sido parte de una empresa arqueológica. Así que asumimos que los manuscritos son ilegales. La sensación era que la reunión era clandestina. El egipcio, que según entendí era el propietario del papiro, me dio la impresión de estar muy tenso. Muy alterado. Tuve la impresión de que podría ser la clase de persona que lleva un arma. Emmel y sus colegas estaban siendo presionados para determinar su valor sin saber exactamente de dónde provenían estas páginas. Comencé a ver el nombre Judas. Era una palabra en copto que no conocía. Nos interesaba comprarlos. ¿Pero cuál era el precio? Y detonó la bomba. El hombre quería $3 millones. Era mucho más de lo que podían pagar. El egipcio le señaló a su socio que cerrara las cajas, y ese fue el final de la reunión. Un año después de ver el códice copto en Ginebra, el propietario lo llevó a Nueva York e intentó venderlo, pero sin éxito. El propietario deposita el códice en la bóveda de un banco. Permanece allí por casi 2 décadas, hasta que otro comprador finalmente lo persuade a venderlo. Allí estaba yo, abriendo la caja fuerte. Todas las páginas estaban pegadas, y los fragmentos de páginas volaban por allí. Aún sin estar segura de qué es el manuscrito, Chacos lo lleva a Yale. Dijeron, ¿sabes lo que tienen ahí? Se trata de algo que solo ha sido sugerido en la antigüedad. Por primera vez en la historia estamos viendo el verdadero evangelio de Judas. Pero hay malas noticias. La restauración costará una fortuna. Chacos necesita a alguien con contactos muy adinerados. Conozcan al comerciante de manuscritos Bruce Ferini. Me dijeron que Bruce Ferini era un comerciante de manuscritos de gran reputación y que Bill Gates era su cliente. Eso sonaba muy bien. Ante la oportunidad de lograr una ganancia rápida, Ferini decide comprar él mismo el manuscrito y venderlo. Ferini hace 2 cheques por un total de $2,5 millones por el Evangelio de Judas. Y rebotan. Chacos necesita reclamar su propiedad. Ferini tiene los documentos, tiene los papiros. ¿Y qué hace con ellos? Los pone en una bolsa, en un congelador. En ocasiones es un tratamiento recomendado para libros y manuscritos hechos de papel. Pero no es un tratamiento de conservación para el papiro. Pero hizo algo aún peor. Sacó páginas de debajo del libro y las puso encima para hacerlo presentable a cualquier cliente potencial. Al mezclar estas páginas, creó un enorme dolor de cabeza. Para salvar el Evangelio de Judas, Chacos solicita la ayuda de un experto conservador en Suiza, quien inicia una ardua reconstrucción. Tienen que restaurarlo, pero también tienen que autenticarlo. ¿Alguien sabe si esto es real? ¿Alguien sabe si es un fraude o si es una falsificación? El Evangelio debe ser fechado en la temprana era cristiana para probar que no es una falsificación moderna.
realizan pruebas de carbono 14 en el papiro y resultan antiguas. Hacen pruebas a la tinta y también resulta ser antigua. Es real. El Evangelio de Judas es real. Y nos llega una bomba, un manuscrito antiguo traducido hace poco. Una pregunta importante de proporciones bíblicas. El Evangelio de Judas es objeto de un intenso debate e interés. En 2006, casi 30 años después de su descubrimiento, el Evangelio de Judas finalmente es revelado al mundo. Es un nuevo evangelio. Cuenta una nueva historia de los últimos días de Jesucristo. Es realmente un diálogo entre Jesús y Judas. Es la única copia conocida de un texto escrito originalmente en el siglo II de nuestra era. El verdadero autor del Evangelio de Judas aún es desconocido. No es el Evangelio según Judas. Todos los otros evangelios que tenemos siempre son según un discípulo u otro, pero no es necesariamente la perspectiva de Judas, es un texto sobre Judas. El Evangelio usa la escena familiar de la Última Cena para crear una imagen muy diferente de Judas y Jesús de la que aparece en la Biblia. En los evangelios del Nuevo Testamento, Jesús es un mentor. Es amable con todos sus discípulos. El Jesús que conocemos en el Evangelio de Judas es un poco diferente al Jesús que conocemos de las páginas del Nuevo Testamento. Es un personaje mucho más misterioso, que habla en acertijos tan difíciles de entender que muchas veces nos tomamos la cabeza al leerlos. Que el más fuerte de entre ustedes traiga al humano perfecto. Pero el personaje de Judas también es completamente diferente. Los otros discípulos no logran entender a Jesús. Y solo Judas tiene el valor de hablar con él. Sé quién eres y de dónde has venido. Y no soy digno de murmurar el nombre de quien te envió. Judas es señalado como el único discípulo con quien Jesús puede hablar abiertamente. Judas entiende. Él habla en privado con Judas y le explica la cosmología, su propio destino y el rol que tendrá Judas en la historia humana. Este evangelio perdido parece dar una nueva explicación a la traición de Jesús y exonerar al hombre denigrado por toda la historia, Judas Iscariote. En el Evangelio de Judas, en la Última Cena, Jesús elige a Judas como el único discípulo que recibirá conocimiento secreto a través de una extraña visión. ¡Maestro! De pronto están en una nube, un lugar luminoso. Tuve una grandiosa visión. Vi una casa. Mis ojos no podían comprender su tamaño. La sugerencia allí es que ahora recibirás una revelación divina y que los cielos se abrirán y revelarán algo. Debo explicarte los misterios del reino. Y es iluminado por Jesús para entender que lo que tiene que hacer es una parte necesaria de la voluntad de Dios. No es un traidor, no está motivado por el dinero, la malicia, los celos, ni ninguna otra cosa, salvo aceptar que debe obedecer a Jesús. Judas entra a la nube de luz, que es el lugar donde será iluminado espiritualmente. Judas. Judas es transformado por la visión. Ahora entiende que es parte de una misión sagrada. Jesús quería ser sacrificado. Le pide a Judas que lo traicione. Y Judas dice, ¿por qué yo? Jesús le dice, porque eres el más cercano a mí. Te ruego que lo hagas. Él entiende lo que ocurre, está ayudando a Jesús y sabe que por lo que está obligado a hacer, será odiado para siempre.
Judas está haciendo lo que Jesús quiere que haga. Escuchen, Dios envió a Jesús a morir por los pecados de la humanidad. Alguien tiene que traicionarlo, alguien tiene que cumplir con esa misión. Jesús dice, tengo que morir en la cruz para hacer lo que me enviaron a hacer aquí. Judas, en realidad, no era esa figura maligna, ese horrible traidor, como lo hemos mostrado a menudo en la historia de la cristiandad. Judas, el mayor de los traidores, ¿es de hecho un héroe? Esto es increíblemente impactante. El Evangelio de Judas cambia totalmente la relación entre Jesús y Judas. Ahora Judas no es un traidor, sino un aliado confiable, elegido por Jesús para ayudarlo a cumplir el plan divino de Dios. Entonces, en 2007, otra estudiosa bíblica comienza a dudar de esta interpretación. Comencé a hacer mis propias traducciones del Evangelio de Judas y noté que había ciertas selecciones de palabras en la traducción que no reflejaban el verdadero lenguaje copto. Eso me obligó a sentarme y dar un segundo vistazo a este texto y comenzar a hacer preguntas. ¿Qué tenemos realmente aquí? April de Konig ha venido a Ginebra, a la Fundación Bodmer, ahora los custodios del Evangelio de Judas, para ver el papiro por primera vez. Oh cielos, miren eso. Justo cuando Judas está siendo reivindicado, April de Konig le da un vistazo a este papiro y dice, esperen un minuto. Esto no dice lo que pensamos. Hay errores en la traducción desde la propia primera página, de hecho desde la primera línea. Se realizaron ciertas elecciones de palabras y algunas reconstrucciones de agujeros en el manuscrito que no reflejaban lo que yo estaba viendo allí. De Konig reexamina un momento clave en el Evangelio perdido, cuando Judas recibe su visión. ¡Maestro! Creo que el mayor problema en la traducción original fue esta línea de aquí. En el copto, Jesús llama a Judas el 13º daimon, y daimon fue traducido en la versión original con la palabra espíritu. Tú, 13º espíritu, ¿por qué te esfuerzas tanto? Pero esta palabra significa demonio. Esta sola palabra cambia toda la interpretación. He tenido una gran visión. Tú, 13º demonio. Así que el Judas que vi cuando hice mi propio trabajo de reconstrucción no es un héroe. Judas es un ángel caído, es un demonio. Y mirad, de la nube aparece un ángel. Fuego sale de su rostro, y su apariencia está corrompida por sangre. En la traducción de April de Konig, no solo es malo, es el peor de todos. Pero en 2008, piezas del Evangelio de Judas no vistas anteriormente comienzan a aparecer. Siempre hay un giro final en la historia de Judas. Y aquí tenemos otro. Bruce Ferini, el comerciante de Ohio, conservó algunos de los fragmentos de papiro del Evangelio de Judas. Estas piezas fueron confiscadas junto con los otros activos de Ferini cuando entró en bancarrota. Por primera vez, el Evangelio de Judas está completo.
Y su verdadero mensaje es mucho más impactante de lo que cualquiera podría haber imaginado. La traición de Jesús es uno de los crímenes más infames de la historia. El descubrimiento del evangelio perdido de Judas lleva a juicio a Judas Iscariote una vez más. Ahora, nueva evidencia en la forma de fragmentos faltantes del texto ha surgido a la luz. El fragmento más importante para los estudiosos es el pasaje final, que se cree resuelve la cuestión de quién entra a la nube al final del texto. Antes de que estas piezas perdidas apareciesen, los estudiosos asumían que era Judas quien entraba en la nube. Quien haya entrado a la nube es realmente quien asciende al cielo más alto. Este fragmento final aclara que, de hecho, es Jesús y no Judas quien entra a la nube. Pero el propio Judas no es la persona que más le interesa al autor del texto. Sin importar si Judas es un personaje bueno o malo en este texto, en lo que muchos estudiosos concuerdan es que el Evangelio de Judas no trata realmente sobre la figura de Judas. Son los discípulos quienes son criticados por el autor. El verdadero impacto del Evangelio de Judas es que ninguno de los discípulos es bueno. Ese tal vez debió ser el titular. Ninguno de los discípulos es bueno. El Evangelio de Judas es un retrato condenatorio, no solo de Judas, sino de todos los discípulos en la última cena. Lo sorprendente es que el Evangelio de Judas de hecho muestra a los discípulos como idiotas, desorientados, personas que no tienen acceso a la verdad. En realidad Jesús los trata como casos perdidos. En el Evangelio de Judas, los otros discípulos oran y veneran de un modo que hace que Jesús se ría de ellos. ¿Por qué te ríes de nuestro modo de dar gracias? Y parecen estar descarriando a las personas. Es lo correcto. ¡No me río de ustedes! No hacen esto por su voluntad, sino que es por esto por lo que su Dios será alabado. El Evangelio de Judas nos muestra a unos discípulos ignorantes. Esta imagen de los discípulos y de Judas es la clave para develar el verdadero significado del Evangelio de Judas. Los discípulos son acusados de actos despreciables. Claramente son los villanos de este texto. Y el autor explica este punto en un pasaje onírico simbólico. Las pesadillas de los discípulos son horribles. Es una escena aterradora. Sacrifican a sus esposas e hijos. Hay hombres teniendo relaciones sexuales entre ellos. Vimos una gran casa con un gran altar en ella. Es una especie de panoplia de pecado y quedan asustados por esta visión que tienen y no están seguros de lo que significa. Y 12 personas que creemos son sacerdotes. Jesús responde diciendo que cosas terribles se harán en su nombre y que de hecho serán ellos quienes las harán. Ustedes que reciben la ofrenda para el altar que han visto. ¿Creen estar siguiendo a Dios? ¿Creen estar sirviendo a Jesús? Han estado engañados este tiempo. El mensaje del Evangelio de Judas no es simplemente que Jesús es traicionado por Judas durante su vida, sino que sus enseñanzas están siendo traicionadas luego de su muerte. El autor del Evangelio de Judas está furioso, pero no por los eventos que ocurrieron en el siglo I entre Jesús y Judas. Está furioso con los líderes de la iglesia del siglo II. El Evangelio de Judas francamente critica a todos los discípulos de Jesús. Y esos discípulos son mostrados como una especie de código, son símbolos de la Iglesia Ortodoxa del siglo II. Parece que está escrito como una crítica a los cristianos ortodoxos.
quienes realizan adoraciones dirigidas a los obispos o tal vez a algún tipo de clérigos. Y a los autores de este texto no les gusta este tipo de clericalismo, no les gusta este tipo de servicio religioso y desalientan firmemente a las personas de participar en él. El Evangelio de Judas es polémico. Es una difamación política contra quienes dirigen la temprana iglesia. La iglesia apostólica estaba emergiendo, la iglesia institucional también. Lo que ahora llamamos cristianismo estaba emergiendo. El Evangelio de Judas era una especie de narrativa contra este cristianismo institucional. Escrito décadas después de los evangelios del Nuevo Testamento, el Evangelio de Judas es menos una historia sobre Jesús que una condena al liderazgo de la temprana iglesia. Nos da una imagen alterna de la formación del cristianismo. No muestra necesariamente el desarrollo armónico del cristianismo. Hay quienes disienten, hay personas que creen que las cosas marchan por el mal camino. El Evangelio de Judas sugiere que el liderazgo de la iglesia está equivocado, que es más diabólico que divino. Es tan controversial el Evangelio de Judas que en el año 180 de nuestra era, el obispo de Leone lo declara hereje. Puedo imaginar fácilmente a las personas descartando este texto como hereje. Si eras miembro de la ortodoxia en el siglo II y leías este texto, puedo imaginar que te molestaría mucho. Es una acusación muy mordaz a tus creencias y a lo que eres. Suprimido por la iglesia, el Evangelio de Judas yace enterrado por casi 2 milenios. Pero la historia no perdona a Judas, ni olvida su destino. El recién descifrado Evangelio de Judas es más que solo la historia del discípulo más infame. Entonces, ¿por qué es llamado el Evangelio de Judas? El autor del Evangelio de Judas eligió a este como la figura principal en el texto porque Judas fue una figura notable, llamaba tanto la atención en la antigüedad como lo hace ahora. Cualquiera que decidiera escribir un Evangelio de Judas, ciertamente tomaba una decisión consciente de elegir una figura que no era aceptada por la Iglesia ortodoxa. El personaje de Judas en el Evangelio de Judas no es muy diferente del Judas que podemos ver en las páginas del Nuevo Testamento. Judas siempre ha sido un personaje complicado. La ambigüedad y la fascinación por Judas siempre han estado allí. Tómalo. Es imposible que los evangelistas hayan inventado un personaje en el círculo interno de Jesús que lo hubiera traicionado. No es solo una persona mítica. Judas evidentemente es alguien que atraviesa conflictos. Es alguien real con emociones reales. Es una persona que tenía grandes esperanzas en Jesús. Esas esperanzas se vieron destrozadas. Exageró su reacción y guió a las autoridades judías hasta Jesús en el jardín de Getsemaní. Y no es el final de la historia. No podemos saber realmente lo que le ocurrió a Judas luego de traicionar a Jesús. ¿Siguió a Jesús durante el juicio para ver qué sucedía? ¿Acaso vio a Pilatos condenarlo a muerte? ¿Acaso tal vez presenció los azotes? ¿Y tuvo que sentir la realidad de lo que había hecho? Cuando queda claro que no solo se desharán de Jesús, sino que lo avergonzarán públicamente en una cruz. Judas debió haber sentido dudas. Luego de que Jesús fuera condenado, tuvo que haber una parte de él que sintió remordimiento. Judas se siente culpable. Después de hacerlo, vemos mucha de su conciencia. ¡He pecado!
¡Al traicionar sangre inocente! Toma el dinero y lo arroja. Es dinero con sangre y no quiere ensuciarse sus manos. Hay algo aterrador sobre Judas y es que podrías estar muy bien y cometes un error del que no te recuperarás. Aunque los 4 evangelios del Nuevo Testamento señalan a Judas como el traidor de Jesús, solo uno de ellos, el Evangelio de Mateo, cuenta cómo termina la historia del propio Judas. Para mí la historia de Judas es una historia trágica. No es la historia de Dios que abandona a Judas, sino de Judas que se abandona a sí mismo. Él se lamenta, pero no se arrepiente. Y no confía en poder ser perdonado, así que se ahorca en su desesperación. Si eres judío, la vida es el mayor don de Dios. No vas y te suicidas a menos que te hayas avergonzado por completo o hayas avergonzado a tu familia. Judas probablemente sea la figura más trágica de la historia, la persona que traiciona al Hijo de Dios y luego se suicida. No imagino una historia más trágica que la de Judas. Judas es atractivo para las personas porque se trata de alguien que conoció a Jesús y que no tomó las decisiones correctas. Siento pena por Judas porque de muchos modos se ha convertido en un gran villano. Sin embargo, era humano. Si somos humildes, honestos, podemos decir, a veces yo también soy como Judas. Siempre que intentamos pintar a alguien con una sola pincelada, realmente somos injustos. Cuando intentamos mostrar a Judas como si solo fuese malo, no lo vemos del modo en que Jesús lo veía. Y si lo vemos como un monstruo, perdemos el sentido de la humanidad. Tal vez no podemos reivindicar a Judas, pero podemos sentir algo de empatía por él. Una antigua caja funeraria, grabada con el nombre de Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Una caja que podría de hecho ser una conexión con el propio Jesucristo. Pero, ¿quién era su hermano Santiago? Los evangelios son claros en que Jesús tenía hermanos. De incrédulo ¿Puedes imaginar que tu hermano dijera, soy el Hijo de Dios? a líder. Santiago dirigía todo el espectáculo en Jerusalén. Pero, ¿por qué Santiago se perdió en la historia? Santiago es realmente el hombre olvidado. Involucrada en uno de los juicios por falsificación más largos de la historia, ¿podría esta caja ser la primera evidencia física de Jesús y su hermano secreto Santiago? Otoño de 2002. El Museo Real de Ontario en Toronto, Canadá, abre sus puertas a lo que podría ser el descubrimiento más importante en la arqueología bíblica. Una caja fúnebre de piedra caliza, conocida como osario, fechada científicamente en la época de Cristo. A un costado, una inscripción en arameo antiguo que dice: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Llegó justo cuando habíamos cruzado el umbral del milenio.